¿En qué tipo de solvente disolveríamos el propano? Para eso, ¿qué tengo que ver? Polar, profe. Primero lo que tengo que ver es si es polar o no. Entonces, para determinar si es polar, marco todos los enlaces polares. Y ahí veo enlace polar carbono-oxígeno, porque aunque esté el hidrógeno ahí, recuerden que los hidrógenos están unidos al carbono, y acá oxígeno e hidrógeno. Bien, ¿esos dipolos se anulan o no? ¿Qué hibridación tiene el oxígeno? El oxígeno no es SP2. sp3, porque no está formando ningún doble enlace. sp3. Quiere decir que aunque yo vea estas flechas así que se encuentran en la misma línea, no están en la misma línea. El oxígeno ahí está unido a la cadena hidrocarbonada y un hidrógeno acá. Y acá son los pares de electrones libres. Entonces, estas dos, acá de donde lo estoy agarrando, son los dos enlaces polares, no se anulan entre sí, sino que tienen una resultante neta. Y como la cadena es relativamente corta, concluimos que la molécula tiene un momento dipolar distinto de cero. ¿Hasta cuándo le vamos a llamar cadena relativamente corta? Hasta 4 carbonos, nada más. Porque si fuera de más de 4 carbonos, ya este grupo, alcohol, que es el grupo que le da polaridad a la molécula, este grupo se pierde en la cadena. Entonces, si yo tengo una cadena larguísima con el OH, esto es como si no existiera. Y acá predominarían las fuerzas de Van der Waals. En cambio, cuando la cadena llega hasta 4 carbonos, podemos considerar que este grupo todavía tiene predominancia, pero se va a perder cuando crezca más la cadena. Para ver el tema de la solubilidad, tengo que ver primero la polaridad de la molécula. Polaridad de la molécula. Y para ver la polaridad de la molécula, ¿qué hago? Busco si hay enlaces polares. Y una vez que marco todos esos enlaces polares, tengo que ver la geometría de la molécula. Geometría. Geometría de la molécula. ¿Por qué tengo que ver la geometría de la molécula? Porque puede ser que esos enlaces polares se estén anulando entre sí. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo. Tenemos el tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. ¿Tiene enlaces polares? El tetracloruro de carbono S tiene un carbono que es tetraédrico. Entonces, todas las fuerzas esas, que son todas iguales, se están anulando entre sí. Cuando yo sumo vectorialmente las fuerzas, me da cero. Por eso es una molécula apolar. Es igual a cero, perdón. Si las fuerzas se anulan entre sí, es igual a cero. Bueno, entonces, primero veo la polaridad, marcando enlaces polares y la geometría para ver si se anulan o no. Y por otro lado, veo, para saber exactamente la solubilidad, entonces, ¿qué veo primero? Veo la polaridad, teniendo en cuenta estas dos cosas, y veo la fuerza intermolecular para ver si son las dos fuerzas intermoleculares fuertes, se va a disolver, y si son las dos fuerzas intermoleculares débiles, de soluto y de solvente, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de dos fuerzas intermoleculares, entonces pueden ser débilmente ácidos, neutros o débilmente básicos. Esto dependerá de los grupos funcionales que tenga el compuesto. En general son ácidos cuando pueden liberar protones y básicos cuando tienen pares, y acá está superpuesto, pares de electrones libres. Espero, si no les sale bien a ustedes, después lo corrigen. Cuando tiene pares de electrones libres. Entonces, tenemos marcado una molécula acá, este grupo, que les estoy marcando, lo ven, ¿no? Se llama ácido carboxílico. El ácido carboxílico es justamente, tiene ese nombre, ácido, porque puede
ceder un protón. Entonces, por eso se llama ácido. Cede este protón que va al agua, o sea que en agua da reacción ácida, quedando el anión y formando hidronio. Si yo acá mido el pH, es un pH ácido. ¿Por qué? Porque liberó protones. ¿Se entiende? ¿Puede explicar eso de nuevo, ese ítem? Bueno, este es un ácido carboxílico. El ácido carboxílico es un grupo ácido porque puede liberar este protón que te marco acá. Entonces, se llaman ácidos justamente porque liberan ese protón. Entonces, en agua, este grupo es más ácido que el agua. El agua va a actuar como base y va a tomar ese protón, formando acá lo que se llama hidronio. Entonces, este grupo es ácido, libera el protón. En este caso, tenemos el mismo grupo, ácido carboxílico, se llaman, en este caso es ácido etanoico, porque tiene 2 átomos de carbono, ácido etanoico. Y una base que es el amoníaco. ¿Por qué el amoníaco es una base? Porque el nitrógeno tiene pares de electrones libres en el orbital sp3, ¿se acuerdan? Porque tiene hibridación sp3. Entonces, el ácido va a liberar el protón y va a ser tomado por la base que es el amoníaco. En este caso, esta es ácida y esta es base. Y en el caso de arriba también. El ácido es ácido y el agua se está comportando como base porque está tomando el protón del ácido. Tenemos una base, la piridina, y dice distintas formas de representar la piridina. La piridina es un heterociclo, se llama heterociclo porque tiene un átomo diferente a carbono, que está formando el ciclo, por eso es heterociclo, y ese nitrógeno tiene el par de electrones. ¿En qué tipo de orbital atómico ha quedado? A ver si lo sacan. ¿Qué hibridación tiene el nitrógeno acá? SP2. SP2. Y después, cuando estudien, sáquenlo así rápidamente. Es SP2 porque está formando un enlace pi. Si forma un enlace pi, tiene que haber tenido, o tiene que tener para formar ese enlace pi, un orbital p. Y la hibridación que deja un orbital p libre es la SP2. Entonces, el p forma el enlace pi. Y el par de electrones libres del nitrógeno queda en un orbital sp2. ¿Se entiende? Sí. Bien. Estas son distintas formas de representar la piridina. Casi siempre ustedes no van a ver los hidrógenos así, sino que lo van a ver de esta manera. Los hidrógenos no se escriben para no sobrecargar la fórmula, pero todo lo demás sí. Y también se puede representar de esta manera, con un aro interno que está representando que hay resonancia. ¿Por qué hay resonancia? ¿O a qué se le llama resonancia? Fíjense, dijimos que el nitrógeno es sp2 y todos los demás carbonos que están formando ese heterociclo, ¿qué hibridación tienen? Tenemos un ciclo de 6, donde todos son sp2. Todos son sp2, entonces todos al ser sp2 tienen un orbital p. Entonces, muchas veces se escribe así, pero aunque lo escribamos así, no quiere decir que sea un doble, un simple, un doble, un simple, un doble, un simple, sino que los electrones están viajando ahí en toda esa nube pi por arriba y por debajo del plano. A eso se le llama resonancia, movimiento de electrones pi. ¿Estamos? Entonces, otra forma de representarla es como la tienen acá en el tercer caso. Y otra forma es acá con la piridina, es una sustancia básica. ¿Por qué es básica? Volvamos a recordar. Un ácido es aquel que libera protones. Una base es aquel que tiene pares de electrones libres para compartir. Como tiene un par de electrones libres acá en un orbital sp2, ese par de electrones libres no está en resonancia con el resto de electrones. Porque recuerden, acá está el nitrógeno. Y el par de electrones libres acá
está en el plano, no está por arriba del plano, por debajo como están los electrones en resonancia, sino que están en el plano y no pueden entrar porque debería doblarse el orbital para arriba y para abajo, y no va a ocurrir eso. Entonces, este par de electrones es lo que hace que este compuesto sea básico. Y al tener ese par de electrones libres, ese par de electrones los da el nitrógeno para formar un enlace covalente con un protón recuerden que es un hidrógeno que ha perdido su electrón, entonces le queda el protón del núcleo, por eso se le llama protón. Entonces el nitrógeno da el par de electrones a ese protón, forma un enlace covalente y como el par de electrones los dio el nitrógeno, entonces el nitrógeno queda positivo y ya no el hidrógeno. Los compuestos orgánicos no siempre, pero pueden ser ácidos básicos o podemos comparar dos que no sean muy ácidos que digamos, pero podemos decir, este es un poquito más ácido que este. ¿Qué ocurre con los compuestos orgánicos? Por ejemplo, en este grupo que vimos recién, que es el ácido carboxílico, se llama este grupo funcional, ácido carboxílico, se rompe este enlace y se puede romper bien, se dice que la ruptura es heterolítica. ¿Por qué es heterolítica? Porque se va uno de los átomos sin su electrón. ¿Se entiende? ¿Sí? En cambio, sí, ¿se acuerdan que recién les hice, hace un rato les hice esto y les dije, si se rompe acá la mitad, quedan los radicales? Cuando quedaba el electrón sin aparear. Entonces, sí, esta ruptura que rompe justo al enlace covalente al medio se llama ruptura homolítica. Homo igual. Entonces, queda cada uno con su electrón. Heterolítica, distinta. Uno de los átomos queda con el par de electrones y el otro se va sin su electrón, quedando este positivo y este negativo. Forma guiones la ruptura heterolítica. ¿Estamos? Bueno, entonces, ese par de electrones ahora, ¿qué ocurre? Que si queda el par de electrones ahí y no se mueven, entonces, ¿qué va a ocurrir? Algo que tenga carga es muy reactivo. ¿Por qué? Porque enseguida va a buscar algo con que unirse. Siempre lo que tiene carga o tiene electrón desapareado es muy reactivo. Pero ¿por qué este grupo ácido carboxílico es un grupo ácido? Porque de alguna manera estabiliza el anión que se forma. ¿Y cuándo se estabiliza el anión que se forma? El anión que se forma se estabiliza cuando de alguna manera la carga puede entrar en resonancia. ¿Qué significa en resonancia? Que empiece a moverse. ¿Dónde se va a mover? Siempre en una nube pi. Antes de que se rompa, ¿qué hibridación tiene ese oxígeno? sp3. sp3. Pero para que se pueda estabilizar el anión, el oxígeno se va a transformar en sp2, porque si se hace sp2, va a poder deslocalizar la carga. Y fíjense, este carbono es sp2, este oxígeno es sp2, y este se va a hacer sp2 para de esa manera deslocalizar la carga. Y van a aparecer lo que se llaman estructuras de resonancia. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de resonancia? Se va este par de electrones del enlace pi, se polarizan hacia el oxígeno. Entonces, este par de electrones, en negro acá, eran los electrones del enlace, más los dos pares en rojo. Entonces, ahora, el par de electrones, uno era del carbono y otro del oxígeno para ese enlace covalente. Ahora los tiene el oxígeno. Entonces, al tenerlo el oxígeno, ¿cómo queda el oxígeno? Negativo, porque tiene un electrón de más. El carbono queda positivo y este otro que está así, con el par de electrones del enlace, que se quedó con el del hidrógeno, más su par de electrones libres. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Díganme que sí, aunque sea. Sí, profe. Bueno. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Queda la carga muy... ojo, no confundir esto con un electrón. Esto es carga positiva, lo vamos a poner así. Entonces, ahora queda
negativo, positivo, negativo, y enseguida van a reaccionar. El positivo, deficiencia de electrones, va a atraer electrones. Entonces, un par de electrones se va a ubicar en un orbital P, por eso va a pasar a ser sp2, se ubica un par de electrones en un P, y entonces puede entrar al anillo. Este había quedado vacío y este quedó en un P. Entonces, al anillo puede entrar en resonancia. Por lo tanto, la estructura de resonancia va a ser esta. Negativo y acá doble enlace. Y ya no queda más negativo.